Hola viajantes, bienvenidos a Großgemeinde. Estamos cerca de Salzburgo, son más o menos unos 20 minutos de coche de Salzburgo. Y como habréis visto en el título, hoy os voy a enseñar la tumba de Joseph Meinrad. Entonces, antes de ir a la tumba, os quiero enseñar este parque que se inauguró aquí para celebrar su 80 cumpleaños en este pueblo, porque él vivía aquí desde 1970. Él compró aquí un antiguo granero y pasó 3 años aquí trabajando y tal, y vivió desde entonces aquí con su esposa. Entonces este pueblo pues le tenían muchísima estima. Pues ya os digo, vivió pues casi 30 años y falleció también aquí, entonces está enterrado aquí. Entonces aquí ya os digo, para celebrar su 80 cumpleaños en el 93, pues este parque grande que veis aquí, el parque de los niños, pasó a llamarse Joseph Meinrad Park, ¿vale? Luego en Viena también hay una plaza que lleva su nombre desde 1997, que es una placita. A ver si encuentro una foto que tenga por ahí, os la pondré aquí para que la veáis. Es una plaza que está entre el Burgtheater y el Volksgarten. Se llama Joseph Meinrad Platz desde 1997. Antes no tenía nombre y ahora lleva el nombre de este actor tan conocido, tan famoso, que a lo mejor el nombre no os dice mucho, pero todos le conoceréis por ser el coronel Buckle de las películas de Sisi, que yo creo que es el personaje más divertido, más entrañable de todas las series. Entonces quería empezar el vídeo aquí para que vierais que, bueno, ya os digo que esta ciudad pues le tiene en mucha estima. Nosotros le conocemos básicamente por ese papel, pero él fue un gran actor de teatro, de cine, tiene muchísimas películas. Pero bueno, os voy a contar un poquito más cuando lleguemos a su tumba, que está aquí al lado de la iglesia. Tiene una tumba de honor, él junto a su esposa, que murió unos años después. Pero él, ya os digo, está enterrado en la iglesia de peregrinación de Nuestra Señora. Y bueno, vamos a ir ahora para allá, pero quería que vierais primero, ya os digo, el Joseph Meinrad Park. Y ahora de aquí vamos a ir a su tumba. Y bueno, viniendo desde allí, el parque, que lo dejamos ahí atrás, aquí está la iglesia, que es la que se veía al fondo donde estaba el parque de los niños, al fondo se veía. Y aquí tenéis la tumba de Joseph Meinrad. Él nació el 21 de abril de 1913 en Viena como Joseph Mucha. Era el menor de los 4 hijos de un conductor de tranvía, se llamaba Franz Mucha, y de su segunda esposa, Katharina. Y una vez que ya hizo los estudios básicos y tal, pues entró a seguir estudiando. Quería ser sacerdote, pero dejó el seminario en el 29 para hacer un aprendizaje como comercial en una fábrica de pinturas, pero tomaba clases también en la escuela de teatro. Entonces en 1930 actuó la primera vez en público. Y ya os digo que nosotros, aunque le conocemos básicamente por las películas de Sisi, él fue muy famoso como actor de teatro. Hizo muchísimas películas, es muy conocido. Además, una de sus grandes actuaciones teatrales fue como Don Quijote en El Hombre de la Mancha, que se estrenó en Alemania el 4 de enero de 1968. Así que además le dieron el anillo Ifland, que es una condecoración muy famosa. Se lo dieron en el 59 y después él se lo pasó a Bruno Ganz. Entonces ya os digo, nosotros le conocemos pues eso, por ser el coronel Buckle. Ya os digo, es el personaje más entrañable de toda la serie, siempre enamoradizo. Non compro libros. Pues ya le veis, está aquí. Él falleció el 18 de febrero de 1996 por un cáncer. Entonces se le enterró aquí. Y él había estado casado desde el 11 de abril de 1950 con una mujer francesa, Germaine René Clément. Me la veis aquí, nacida Clément, casada Meinrad. Ella falleció el 16 de agosto del 2006 y fue enterrada junto a él. Entonces aquí veis su tumba con una foto de él. El cementerio es una monería, súper bonito. Pues aquí estas deben ser las tumbas de honor, no sé de quiénes son esas tumbas, pero bueno, la tumba que nosotros vamos a ver es esta. Pero ya veis que el cementerio pues es el típico cementerio alemán, suizo,
austríacos en este tipo de cementerios tan distinto al nuestro, pero ya os digo que él hizo muchísimas películas, muchísimas obras de teatro, recibió varios premios. Aparte del anillo este que os digo, le dieron el Blue Ribbon, la medalla Kainz, la Cruz de Honor de primera clase de Austria para la ciencia y el arte, era miembro honorario del Burgtheater de Viena, tiene el anillo de honor de la ciudad de Bregenz, el anillo Ferdinand Raimund del Ministerio de Educación, Arte y Cultura, el anillo Johann Nestroy, el de la ciudad de Viena. Además se le llama el vienés universal. O sea, es un hombre que aparte, ya os digo, nosotros le conocemos por Sisi, pero bueno, él hizo muchísimas cosas, es muy famoso. Y aquí descansa en Großgemein, ya os digo, en la frontera. Si bajáis esta calle andando 2 minutos, está la frontera con Alemania. Como curiosidad os lo digo. Entonces ya os digo, si para venir aquí podéis coger en Salzburgo, en la estación justo enfrente de la estación de trenes está la estación de autobuses. En la parada F podéis coger el autobús 180 y en media hora estáis aquí. Así que aquí con la tumba del gran Joseph Meinrad, el coronel Böckel, me voy a despedir, esperando que os haya interesado el vídeo. Hasta el próximo. Un saludo, viajantes.